Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este feliz inicio de semana. Hoy lunes, nosotros somos la comunidad católica Fuentes de Misericordia, una comunidad 100% misionera en la cual nos reunimos todas las mañanas, 8 a.m., para escuchar la palabra del Señor, para discernir, para a través de ella entender y conocer que nos tiene el Señor preparados, listo, que podemos nosotros conectar a nuestro corazón y a nuestra mente. Entonces, en este momento estamos reunidos como comunidad en este espacio y los invitamos a que por favor nos unamos de la forma que corresponde para compartir con el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos en estos minutos a pensar en el Señor, a, a soñarlo, a sentirlo profundamente. Amadísimo Señor, te doy infinitas gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer. Te doy gracias porque me permites estar aquí en el presente contigo, Señor, con mi comunidad. Señor, consciente de que tu palabra es eterna, consciente que tu palabra trasciende, que toca nuestros corazones, que es viva, que es eficaz. Gracias, amado Señor. Gracias, Papito Dios, porque te haces siempre visible a nuestra vida, te haces presente infinitamente, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te pido que riegues tu Espíritu Santo, tu Espíritu de amor, que queme sobre nosotros todo aquello que no sea digno de tu presencia, que ese fuego también encienda nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros oídos para poder escucharte, Señor, para que nuestra mente tenga total apertura a lo que quieres regalarnos el día de hoy, Señor. Señor, permite que nuestros corazones se vuelvan dóciles, se devuelvan nobles ante tu presencia, amadísimo Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven, inúndanos completamente en tu gracia, en tus frutos, en tus dones. Despierta absolutamente todo lo que en nosotros se ha dormido, se ha apagado y enciéndelo completamente. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu Santo. Gracias, gracias porque santificas este nuevo día, esta nueva semana, porque santificas absolutamente todo lo que sea para la gracia y el amor de nuestro Señor. Ven, Espíritu de amor, y que todo lo que escuchemos, por favor, sea tan tocado y sea permanente en el tiempo. Que hoy la palabra que nos regale el Señor hoy no se quede solo en esta hora, no se quede solo por un momento, sino que continúe por el resto de nuestro día y de aquí para adelante sea multiplicador completamente. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Amén. Bueno, amén, muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy, lunes, iniciamos con la lectura del segundo libro de los Reyes y para eso le voy a pedir el favor a Dorita que nos proclame la palabra. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: Al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra.
Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo, Nancy. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed. ¿Permites ver? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta el monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? El Amén. Evangelio, Graciela. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo,
ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaban hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo, muchísimas gracias. En este momento les voy a pedir que dedicamos un minuto de silencio, de conciencia, de escuchar al Señor y podamos discernir y compartir a todos lo que el Señor nos quiere regalar hoy. Listo, ya pasó un minuto y quisiera, bueno, quien desea iniciar y compartirnos lo que el Señor nos está regalando esta mañana. Hola, buenos días, Paola. Buenos días para todos. Buenos días. En la primera lectura, de manera especial, me llamó muchísimo la atención una frase, la frase que dio el rey de ¿qué? De Israel. Dice, ¿acaso soy yo Dios para dar, qué? ¿Acaso soy yo Dios para dar, repartir vida o muerte? Bueno, algo así. Y sí, hay muchos desafortunadamente que se creen dioses. Y repito una frase que yo ya he dicho aquí, en un mundo donde muchos quieren ser dioses o muchos se creen dioses y creen que pueden disponer de la vida de los demás, así como así de la vida y de las situaciones de los demás, así como así, de sí, como mover el dedito, decidir sobre lo otro. En el mundo donde muchos quieren ser dioses, Dios se hace hombre, se hace pequeño. Qué tristeza que nosotros mismos, incluso a esos que se quieren hacer dioses, los endiosamos, porque nosotros mismos les que reforzamos esa idea, nosotros mismos, mucha gente les sigue, los idolatra, mucha gente sigue, hay gente de verdad que tiene la cabeza medio rayada en este mundo y tiene poder, nada más peligroso que una persona rayada con poder, pero más, yo digo, más raya tienen los que le siguen, los que le copian y siguen todas sus locuras sin importar el resto del mundo. Y aquí casi se pierde la bendición, este señor, nada, por estar pensando precisamente en esos aparentemente grandes, aparentemente que tienen el poder. Y cuando lo mandaron a donde alguien más sencillo y para hacer algo muy sencillo, antes se enfurece y no lo quería hacer. Menos mal este hombre en medio de todo escuchó a sus siervos, los escuchó y de cierta manera les hizo caso y fue y se bañó, no perdió nada. Él
tenía un ideal de otra cosa, tenía una visión de otra cosa, pero al seguir instrucciones y ver realmente en lo pequeño, recibió la bendición solo por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, y así lo entendió, y al final, pues le dio la gloria a Dios. Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Y eso les estaba pasando. eh, Qué bueno que eso nos pasa porque no conocemos realmente a Dios, no normalizamos todo. Qué bueno que pudiéramos decir lo que dice el Salmo: mi alma tiene sed de Dios vivo, y que cuando ver el rostro de Dios, pues ya lo vemos en el espejo, lo vemos en el hermano, lo vemos en el grande, lo vemos en el chico, y a veces no nos damos cuenta. Y eso les pasaba a los que estaban aquí en la sinagoga. Ellos no veían, normalizaban tanto la presencia de Jesús ahí que no veían la grandeza, no lo veían como ese Dios, no lo veían en la sencillez. Y cualquier cosa, la hipersensibilidad a flor de piel, y se dejaban llevar por sus sentidos, sus emociones, sus sentimientos, y pretendiendo dañarlo, pero no era en ese momento, es en el tiempo de Dios, como es absolutamente todo, en el tiempo de Dios, solo en el tiempo y de la manera de Dios. Y esto lo uno un poquitico ayer, en la primera lectura de ayer domingo, cuando me llamó la atención demasiado, cuando Moisés veía la zarza ardiendo y no se dañaba, no se consumía. Digo yo, a veces nosotros vemos que nuestra vida está como ardiendo, pero en el nombre de Dios no se va a consumir, porque en manos de Dios estamos. Y en la sencillez, en las cosas, cuando menos pensemos, toda la grandeza de Dios se va a seguir viendo y se va a glorificar grandemente en nuestras vidas. Muchas gracias, Paula. Gracias, Nancy, a ti, muy valioso lo que nos estás compartiendo. ¿Alguien más? Dorita, veo la mano levantada. Señora, muy buenos días para todos. Eh, yo también quiero referirme a la primera lectura. Yo veo que desde que el mundo es mundo, al hombre le ha dado por cuestionar a Dios. Nos ha dado por pensar que cada vez que lo necesitamos es bajo nuestro criterio, bajo nuestra necesidad, bajo nuestro apuro, bajo nuestro apremio, según y estemos viviendo una situación. Lo que María Nancy decía, a veces no siempre los más, con más poder, pues somos los más soberbios, porque se nos olvida de dónde venimos. Hay gente que llega de muy abajo, escala grandes posiciones, o sea, por gracia, por misericordia de Dios, que les permite usar su inteligencia, su creatividad, en fin, llegan a muy alto, pero se les olvida cuántos peldaños escalaron. Y los peldaños son los más humildes, los más pequeños, ¿no? Hay comunidades, se me ocurre la palabra, pero hablando de todas las índoles, donde colaboran para que alguien llegue muy alto, y ese alguien, pues el deber moral, siento yo, es para ayudar, para edificar al ser humano como tal. Y estando allá en la cumbre, entonces se olvida el propósito, se olvida el, el deber moral. Ya aquí entrarían a jugar en este papel los gobernantes de las naciones. El pueblo los elige por ley, los sube allá para mejorar, y estando allá, nada, se vuelven pequeños diosesitos, y antes quiere que Dios esté a su servicio conforme la necesidad de ellos. Se les olvida cuál fue como la idea inicial: edificar el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que todos nuestros actos tienen que ver
con nuestra espiritualidad, porque aquí estamos hablando en el sentido religioso, pero nuestra vida es, todo tiene que ver con el espíritu inmortal que nos regaló el Señor y todos estamos convocados a llegar todos a un mismo fin, a darnos la mano unos con otros, a ser humildes y servidores en el nombre del Señor. Yo sé que se está hablando en este momento en la salud particular de un señor, que era el gobernante en ese momento, pero como yo siento, como a mí me tocó la palabra, todo tiene que ver con todo y todos somos responsables de todos. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén. Gracias, Dorita, también por compartirnos. ¿Quién más le gustaría participar? ¿Qué le llamó la atención de la palabra algo puntual? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escucharon? Sí, ¿Están ahí? sí, señora, aquí estamos. Listo. ¿Alguien más nos quiere compartir algo que le haya llamado la atención? Que algo que diga, uy, esto, mejor dicho, no lo había visto antes. Bueno, Graciela, Gracias, Graciela. gracias a ustedes. Bueno, aquí una palabra más emocionante que a mí me da es que en este tiempo de Cuaresma dejémonos sorprender por Dios, dice, ¿cierto? Entonces salgamos en este tiempo a llevar la palabra como el Señor nos ha mostrado y Él nos dice que el Espíritu de Dios nos unge, ¿cierto? Entonces salgamos como Él sale a misionar, a sanar, a sanar estos ciegos, estos sordos, mudos, ¿cierto? Entonces, a eso es que veo que Él también nos llama a que lo hagamos nosotros también, a esta manifestación de su misión, a salir a llevar su palabra y estar siempre en la presencia de Dios, porque ese es lo que siento de que me deja esta lectura en el día de hoy. Gracias. Gracias, Graciela, a ti. Uno más que nos quiera compartir para seguir enriqueciendo este discernimiento. Bueno, entonces me tomo la palabra. Bueno, yo que veo o encuentro de similitud en la primera, sí, en la lectura y en el Evangelio, que hay hay una acción o una reacción mejor del ser humano, ¿sí? Uno está en el sirio y otra está en los que estaban reunidos en la sinagoga, ¿no? Los sacerdotes, quizás los que estaban ahí. Y la reacción es que enojo y desacuerdo, como que no les gustó lo que escucharon, ¿sí? Y eso a mí fue lo que me llamó la atención de cómo reaccionan y su reacción es bastante, digo yo, salvaje, por así decirlo, pues que todos la tenemos de un momento a otro, que algo que no nos gusta, nos incomoda y la reacción es enojo, es como que salir corriendo o expresarlo con agresividad o de una manera que uno dice, venga, esto no es de una persona madura. ¿Sí? Y está bien reaccionar de esa forma, pues porque hace parte de nuestra naturaleza humana, pero también hace parte de nuestra conciencia humana de sentar, respirar y reflexionar lo que se escuchó y lo que se entendió. Entonces, eso me llamó la atención de Naaman, de que pues él iba con todo lo que le mandaba a su reino, como joyas, bueno, no sé, plata, de todo un poco, para el rey de Israel que estaba en ese momento y como, venga, necesito que me ayuden y me curen. Y cuando
Ese rey también reacciona como, ay, no, ahora creyeron que yo también hago eso, ¿cómo se les ocurre? Y su reacción también es esa, como que, ¿a qué le pasa? Y dice, rasga sus vestiduras, que es como un dicho muy, muy popular, por así decirlo, como algo que sale de nuestro entendimiento, pero ¿qué les pasa? Y después de eso me llama la atención de Eliseo, como, ya, tranquilo, tranquilo, como esa confianza del poder del Señor, como, tranquilo, dile que pase, que yo le digo, ¿sí? Yo le ayudo. Pero ni siquiera es él sabe que es el actuar del Señor. Y ese desconcierto en Amán, como que, a ver, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que tengo que pasar por el lado de este Eliseo? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Si él esperaba que fuera, mejor dicho, el acto más maravilloso, el ritual más espectacular, yo imagino el mejor show para que pueda ser limpiado de su lepra. Y es ahí en ese instante, en ese momento, en que ahí, después de esas reacciones como tan bruscas de todos, veo la belleza del Señor, veo la forma en que el Señor hace todo a través de lo simple, de lo sencillo, de lo cotidiano. Es ahí donde a mí me genera es asombro y sorpresa, ¿sí? De cómo el Señor en medio de algo tan sencillo, porque el hermano dice, ay, pero a ver, hay ríos, cuando le mandan las instrucciones dice, pero hay ríos mejores que ese, porque lo mejor me baño en otros, ¿sí? Pero no, solo toca hacer algo muy sencillo. Uno, escuchar muy bien, entonces escuchar las instrucciones, que era en tal lugar puntual, el Jordán, y hacerlo 7 veces. ¿Qué más? O sea, lo más fácil y sencillo. Y supuestamente el Jordán seguramente era muy cerca donde estaban, entonces tampoco tenía que ser el super viaje para llegar a hacer eso, esa instrucción tan sencilla. Y eso personalmente para mí es el asombro de la pedagogía del Señor, de cómo Él nos invita a ver en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo simple la vida, en lo que realmente ni siquiera cuesta oro, no cuesta mucho, y solo es hacerle caso. Dice que la sabiduría es eso, ¿no? Hacerle caso al Señor. Entonces, eso me parece increíble. Y después de este hombre que se pone, mejor dicho, histérico porque lo mandan a hacer eso, y escucha al final, sí escucha y hace caso, creo que es la invitación a escuchar y hacer caso a la voluntad de Dios en lo cotidiano, en lo simple, y ve la bendición, como lo decía, creo que fue Nancy, tuvo la bendición, fue escuchar, hacerle caso al Señor, ver el asombro en lo cotidiano y tuvo la bendición, ¿sí? Entonces, para mí es eso, como nosotros o sea, a mí nada más me pareció el tipo más acorde con nuestra humanidad, o sea, nosotros al esperar un milagro, un actuar del Señor de manera, mejor dicho, despampanante, no sé, que con la mano y todo el mundo caiga, bueno, no sé, algo por el estilo, y ver que, y después nosotros en esa misma humanidad como, uy, Señor, solo era hacer eso, uy, y ahí es cuando Naaman entiende la grandeza del Señor, ¿cierto? Y nosotros también, cuando realmente vemos, hacemos caso, escuchamos, decimos, uff, Señor, es que tú actúas es así, ahí lo conocemos un poco más, uy, tú actúas así en lo simple, en lo cotidiano, y te empiezas a enamorar más tanto del Señor como en todo lo que te rodea, empiezas a estar más atento de los milagros del Señor en lo cotidiano. Así es como el Señor enseña, y eso es lo que a mí me llamó personalmente en esto. Y obvio, estamos en tiempo de Cuaresma, es un tiempo también para recapacitar, para entenderlo. Y yo como lo comparo con estos tiempos, en sí también conecto con Graciela en la misión, ¿sí? En la misión es cuando muchas veces puede pasar, uno se endiosa o lo endiosan a uno, porque, es que es el misionero, porque viene a darnos palabra, porque pues puede, no sé, orar de ciertas maneras, y no es él, es el Señor, y no está bien ponernos en la postura del Señor, ¿cierto? Pronto ser como Eliseo, entender que es el Señor el que obra, y obra en lo cotidiano, en lo sencillo, pero es una invitación también a misionar, dice en el Evangelio, nadie es profeta en su casa, ¿sí? Y está bien, no nos rasguemos las vestiduras porque en nuestra casa no nos escuchen, porque acá sí las cosas no sean, porque pronto a veces ni siquiera somos un buen testimonio para los que nos rodean y por eso de esa manera a veces ni siquiera tocamos con el evangelio, con la palabra, ¿no? Pero aún así eso no nos tiene que parar de misionar, eso nos tiene que frenar y
cumplir con lo que el Señor nos manda. Nos manda en lo cotidiano, en lo sencillo, hay que escuchar y hacer caso. Entonces, sí conecto muchísimo también en eso, de que es un tiempo en que podemos seguir, ser profetas también, de llevar al Señor, ¿sí? Llevarlo en lo que corresponde, como Él nos está enseñando en su pedagogía, y llegar a más personas. Entonces, nada, es como la invitación completa que Él no siento que o me está haciendo o nos está haciendo, pero es una invitación y ahí está, claro. Bueno, eso es como toda la intervención de mi parte. Les cedo la palabra, no sé, alguien más que quiera aportar a lo que les estoy contando o a Normita. Gracias, Paulita. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Dos cosas. Una es cuando un niño molesta, molesta, molesta y molesta. Uno le dice a ese niño, se está buscando que le pegues, se está buscando que lo castigues, se está buscando que le dé una palmada. Y parece que en esta semana la liturgia nos va a hablar de lo que Jesús estaba buscando. En el Evangelio de ayer domingo, Jesús le decía a la gente que le habló ayer, porque no eran los discípulos, eran un grupo de personas que se le acercaron a hablarle sobre una situación de unos galileos, y unos galileos que habían muerto. Y Jesús les habla fuerte, les habla duro. Estoy hablando del Evangelio de ayer domingo. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Muchas veces cuando el Señor se manifiesta, aquí hay que decir varias cosas. No, como usted lo decía, como Paulita lo estaba diciendo, no Dios, no siempre Dios actúa de la misma manera o no siempre actúa como quisiéramos que actuara. Muchas veces actúa regañándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, metiendo el dedo en la llaga. Y parece bueno, y en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, dice lo mismo, ¿no? O dice algo parecido. Dice que la gente se puso furiosa cuando escuchó hablar a Jesús. Puedo aseguraros que en Israel habían muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta. Lo mismo pasó con, bueno, no puedo ver, pero pues no fue enviado Dios al pueblo de Israel, sino fue enviado a Naamán, que era sirio. ¿Y qué está hablando Jesús? Les está diciendo que así como el pueblo de Israel en el pasado, el pueblo de Dios en el pasado fue despreciado de alguna manera por Dios, pues también Dios puede despreciarlos en cualquier momento a ellos. Y el ejemplo que se nos da pues es la historia de Naamán, que Naamán se sintió despreciado, se sintió rechazado, se sintió no atendido como se lo esperaba y como él creía que lo debían de atender. Y es que nuestro orgullo y nuestra vanidad y nuestra prepotencia a veces rayan con lo absurdo. Sí, pareciera que quisiéramos es que Dios estuviera a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Dios. Pensamos que es Dios el que nos tiene que tender el tapete rojo, alfombra roja, para que nosotros podamos caminar ahí en medio delante de Él. Y Él tener que rendirnos a nosotros reverencias. Entonces Jesús va haciendo unas denuncias. Jesús le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes no se crean tanta cosa, ustedes no son mejores que los demás.
Ustedes se creen muy buenos. Miren lo que también les decía ayer el Señor en el Evangelio. Él les estaba diciendo, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? O sea, ustedes están pensando que ustedes son los buenos y que los demás son los malos. Y no nos pasa eso a nosotros, mis hermanos. No nos pasa eso especialmente y particularmente a nosotros los cristianos. Y decimos de los que no creen en Dios, ay, pobrecitos, pobres desgraciados, pobres infelices, que no tienen a Dios, no conocen a Jesucristo, no conocen el Evangelio, no tienen los sacramentos, no tienen la iglesia, la riqueza de la iglesia, la doctrina y el magisterio de la iglesia. Pobrecitos ellos, pobrecitos los demás. Y así como el Señor le hacía el reproche a su pueblo Israel, a su pueblo judío, hoy el Señor nos puede estar haciendo perfectamente el mismo reproche a nosotros. ¿Se creen ustedes mejores que ellos? O sea, ¿creen ustedes que ellos son peores que ustedes? Que porque son musulmanes, que porque son hindúes, que porque son, no sé, que porque son esto, aquello, lo otro, entonces son peores. Estoy hablando del concepto religioso. ¿Qué tal si hablamos de la vida personal? Ay, pobre mujer aquella que trabaja en la calle vendiendo su cuerpo, pobre desgraciada, pobre infeliz, esa mujer que se va a condenar en el infierno por pecadora. ¿Soy yo mejor que ella? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Sí, sí, claro. Y tenemos todo el derecho de indignarnos y de que nos dé rabia, que haya gente tan difícil como lo decía, creo que Nancy al principio, que haya gobernantes tan testarudos y que haya gente que les copie. Pero tenemos que tener un cuidado terrible porque nosotros no somos mejores que ellos. No son mejores ellos que nosotros, aunque de pronto se lo puedan creer. Y no somos tampoco nosotros mejores que ellos. Con este tema de los temperamentos en la comunidad, aprendimos algo, y es que nadie es mejor que nadie. No es mejor un colérico que un sanguíneo. No es mejor un melancólico que un flemático. No son mejores. Somos diferentes, que es otra cosa. Y tal vez los demás, esas personas que nosotros creemos que de pronto se van a condenar en el infierno por pecadores, a lo mejor son distintos a nosotros y tienen pecados diferentes de los nuestros. Yo siempre he dicho una cosa, el pecado en el otro suena escandaloso. El pecado, el error, la equivocación en el otro suena escandalosísima. Pero el pecado en mí, que nadie se entere, que nadie lo sepa, eso no fue nada, eso no es nada, no pasó nada. Parece que al pueblo de Israel le pasaba exactamente lo mismo. Cuando el pecado era de los demás, cuando el pecado era de otras personas, o sea, terrible. Qué pecadores, dignos del infierno. Pero cuando el pecado era de ellos, ahí sí no. Tapémoslo con oraciones, tapémoslo con sacrificios, tapémoslo con culto, tapémoslo con otras cosas ahí tan bonitos que están los vitrales de la iglesia, la pintura hay que cambiarla. Tapemos, 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 ocultemos. Como el gato, ¿no? Tapando, tapando, tapando. Y Jesús viene a decirles las cosas como son. Jesús viene a cantarles la tabla. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Estaba en la sinagoga. Estaba a lo mejor con los maestros de la ley, algunos fariseos. Él no estaba hablando hipotéticamente, no estaba hablando para el viento, no estaba hablando para los de afuera, estaba hablando para los que estaban adentro. Y levantándose lo echaron fuera del pueblo y se lo llevaron hasta un precipicio. Nadie es profeta en su propia tierra. Como Eliseo no fue profeta para el pueblo de Israel, sino fue
fue profeta para las viudas de, bueno, ahí lo dice, ¿no? De Sarepta. Y como aquí Eliseo no fue profeta para, perdón, eso fue el 10, y aquí fue Eliseo el domingo no fue profeta para el pueblo de Israel, sino fue para Naamán. Dios nos puede hablar de la manera en que menos nos lo imaginemos. Dios nos puede hablar de formas extraordinarias, maravillosas. Pero tenemos que, como decía Pablo, aprender a descubrirlo en la sencillez, en la pequeñez. Y nos puede corregir. Y esperamos que nosotros no hagamos lo mismo que el pueblo de Israel, que nos pongamos bravos, que nos enojemos o que busquemos venganza, busquemos tomar venganza porque es que nos dijo esto o aquello o lo otro. Dejemos que Dios nos hable, dejemos que Dios nos exhorte, dejemos que Dios nos corrija y no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel. No tratemos de tirar a Jesús por el precipicio. Bajemos el moño. Pidámosle a Papá Dios que nos regale la gracia de ser más humildes, de ser más pequeños, de ser más sencillos. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de aceptar y de reconocer. Por eso conocernos es tan importante y es tan bonito. Esta semana que estuvimos trabajando en los grupos de oración, la semana pasada que estuvimos trabajando en los grupos de oración, el fracaso en los sentimientos. Ya vamos en 2 fracasos, el fracaso del pecado y el fracaso en los sentimientos. ¿Quién no ha fracasado? ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros no ha sentido rabia, celos, envidia, tristeza, depresión, soledad? Todos. Y eso nos ayuda a darnos cuenta de que todos de alguna manera somos iguales, que no somos mejores que nadie, que tal vez otras personas habrán tenido sus propios sentimientos y nosotros también hemos tenido los nuestros, pero eso no quiere decir que seamos mejores que los demás. Entonces, darnos la oportunidad de conocernos nos ayuda muchísimo. Darnos la oportunidad de conocer lo que llevamos aquí adentro, cómo somos, lo que sentimos. Y cómo es de sanador cuando de pronto aceptamos y reconocemos que traemos un dolor, una herida, un resentimiento desde hace mucho. No sabemos el resentimiento que hubiera podido traer Naamán y por lo cual también se enojó tantísimo. No podemos saber los resentimientos que traía el pueblo de Israel cuando Jesús les dice todas estas cosas. Claro que la palabra tiene que tocar nuestros sentimientos, claro que tiene que afectar nuestros sentimientos, pero también decíamos que mis sentimientos no están en las manos de los demás. O sea, uno dice, ay, es que usted me hizo sentir. No, usted no me hizo sentir, yo me sentí. Yo me quise sentir así. Yo acepté y yo asumí ese sentimiento. Pero también decíamos, pero tengo la libertad de elegir. Yo puedo elegir no disgustarme, yo puedo elegir no herirme, yo puedo elegir no indignarme. Yo puedo elegir. Pero eso depende de nosotros. El pueblo de Israel decidió indignarse contra Jesús. El pueblo de Israel decidió llenarse de ira, de rabia, de resentimiento. El pueblo de Israel tomó la decisión, el pueblo judío en este caso, tomó la decisión de llevar a Jesús al despeñadero y tirarlo para matarlo. Esa fue la decisión de ellos. ¿Y cuál va a ser nuestra decisión cuando el Señor a nosotros nos corrija? ¿Y cuál va a ser nuestra opción cuando el Señor a nosotros nos hable claro y nos hable duro? Porque claro, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero no siempre nos tiene que hablar bonito. No siempre nos tiene que tratar con pañuelito de seda, pues. No, nos tiene que decir las cosas claras, a veces nos tiene que hablar duro y nos tiene que decir, miren, ustedes no están haciendo lo correcto, no están haciendo las cosas bien. Y sobre todo nos tiene que decir, no se crean mejores que los demás, no se crean mejores que nadie.
Bájense del cogollito, que porque son católicos, que porque son cristianos, que porque son creyentes, que porque el Espíritu Santo se les ha manifestado, que porque Dios les habla, que porque tienen la Biblia, entonces ya se creen mejores que los demás. Bájense de eso. Claro que nos puede ofender. ¿Qué nos decía la semana pasada el Señor? La semana antepasada, ¿qué nos decía el Señor? Cuando nos hablaba de los líderes que se han equivocado, de los gobernantes que se han equivocado, de los patriarcas que se han equivocado. Tal vez uniendo la liturgia de la semana antepasada con la pasada y con la de esta semana. Generalmente los que más se ofenden son los que están arriba en el cogollito, los que tienen un puesto de relevancia tal vez sobre el pueblo. No se les puede decir nada, no se les puede corregir. Nadie les puede decir nada, todo es perfecto, todo es correcto. Hay un refrán que dice, ¿y quién ronda al policía? ¿Quién ronda al policía? Y eso para decir, pues el policía tiene autoridad y claro que con su autoridad puede hacer muchas cosas, pero a él quién lo juzga. Entonces, tenemos una élite política, una élite social, una élite religiosa, a la que pareciera que no se le pudiera decir nada, nadie les puede decir nada. Pareciera que tuvieran la verdad absoluta, que fueran dueños de la verdad, fueran dueños de la razón, fueran dueños del conocimiento y nadie les puede decir nada. Y resulta que de pronto Dios levanta insignificantes profetas para que les diga las cosas, para que recapaciten, para que caigan en cuenta que como élite, aún así como élite se están equivocando, que a pesar de que son ya adultos, son personas grandes, maduras, adultas, se están equivocando. Y entonces aquí paso a tocar el último y pequeño tema y es qué tan profetas nosotros somos, qué tan profetas nos disponemos a ser. Yo sé que la suerte del profeta no es buena, nadie es profeta en su propia tierra, pero qué tan profetas nos disponemos a ser nosotros. Nos vamos a dejar guiar por el Señor, nos vamos a dejar dirigir por el Señor, vamos a decir lo que tenemos que decir o nos vamos a callar también nosotros por miedo a la élite, por miedo a los que ejercen la autoridad. Yo les decía la semana pasada, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, yo les decía, no se vayan a poner bravos conmigo, no se vayan a molestar conmigo. O sea, no lo hago por ofender, no lo hago por herir a nadie, por lastimar. Si el Señor nos está diciendo algo, escuchémoslo. Y dice por ahí el refrán, al que le caiga el guante que se lo chante. Pero nosotros también tenemos que disponernos a ser profetas. Si el Señor nos pone a denunciar algo, debemos de hacerlo. Debemos de ser obedientes, debemos de ser dóciles. Así nos crucifiquen, así nos quieran tirar por el despeñadero, así nos quieran relegar, porque eso es lo que hacen. ¿Sí? Dicen por ahí que, no sé, no me acuerdo ahorita cómo es que es el refrán, pero que la estrategia de la indiferencia. Entonces, cuando quieren callar a un profeta, cuando quieren callar al profeta, lo sacan de los templos, no lo dejan participar en nada, le cierran los micrófonos. Bueno, miran a ver cómo hacemos para callar al profeta, que no hable el profeta. Ustedes se han dado cuenta de lo que ha pasado recientemente, de pronto con algunos periodistas de índole nacional, que de pronto los han ido sacando de las revistas, que los han ido sacando de los noticieros. ¿Y por qué los han sacado? Porque dijeron alguna verdad que al dueño del medio le molestó, que al que patrocina el medio le molestó. Y eso no es una manera de ser dictador.
cuando voy tratando de eliminar al otro, tratando de eliminar al contrario, al que no me cae bien, al que me dice verdades, al que me molesta la forma en que dice las cosas, y eso es una manera de dictadura. Entonces, ¿qué han tenido que hacer estos periodistas cuando los echan de los medios? Hoy en día que tenemos la posibilidad de las redes, pues han creado sus propios canales. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros, estos pequeños profetas que no tenemos, de pronto que no somos parte de la élite, que no tenemos ningún título, que no tenemos ninguna delegación, consagración, nada en especial, según ellos? Pues nos toca crear nuestros propios medios también. Nos toca, nos obligan, nos presionan, nos arrinconan para crear nuestros propios medios. Pero a mí no me preocupa que hagan eso los demás, a mí me preocupa es que nosotros mismos nos dé miedo, nos acobardemos y no seamos capaces de seguir haciendo nuestra labor y nuestro trabajo. Eso es lo que a mí me preocuparía. Entonces, ¿en qué termina el evangelio de hoy? ¿Cómo termina el evangelio de hoy? Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron afuera del pueblo y llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir adelante, seguir nuestro camino, seguir haciendo lo que nos corresponde hacer, lo que nos toca hacer. Pidámosle a Papá Dios más bien que nos sane de la lepra, de la lepra del orgullo, de la lepra del miedo, porque ahí hay miedo también de parte del profeta a veces, cuando el profeta no se dispone a hablar, cuando no se dispone a levantar la voz, por miedo a que lo callen o que lo quieran callar a uno, qué sé yo. Bueno, creo que esta semana vamos a tener mucha tela por cortar en cuanto a este tema. Pidámosle a Papá Dios que nos siga dando luz y sabiduría para que podamos entender cuál es nuestro papel en cuanto a la palabra de esta semana. Ahorita le invito para que cerremos con oración, por favor. Vale, muchas gracias, Normita. Dispongámonos, amadísimo Señor, gracias por tu palabra, que hoy tu palabra fue contundente, porque tu palabra nos permite conocerte, hoy nos permite conocerte aún más en tu actuar, en tu obra, en los instantes o en las cosas pequeñas, Señor. Señor, en que nos corriges, en que nos amas, en que nos tratas, en todo lo que podamos ver, pero muchas veces nuestro orgullo nos da ceguera espiritual, nuestros miedos, y no nos permiten ver eso en lo que tú nos estás tratando, en lo que tú nos estás hablando, Señor. Señor, te pido que por medio de tu Espíritu Santo, tu Espíritu grande y de amor, podamos abrir nuestra mente, tener total apertura también conjunto a nuestro corazón para recibir todo lo que tienes para nosotros. Pero sobre todo, Señor, que todo esto que entra en cada una de nuestras vidas también sean como gritos, Señor, como un abrir de boca, que sea nuestra voz fuerte. Es como si nuestra voz necesitara estallar completamente y ser escuchada para llevar tu palabra, Señor, para no callar, para decir, Señor, en tu nombre, lo que tú tienes, mejor dicho, que seamos tu instrumento, tu megáfono, Señor. Así es, que seamos tu megáfono, Señor, para decir lo que corresponde en el momento que es, que no permitamos que nuestros sentimientos más dañinos no dejen obrar en ti, Señor, no dejen, perdón, en obrar en los demás y en nosotros mismos. Señor, con esta palabra que recibimos, la misión sea como corresponde a tu mandato, amadísimo Dios. Que esa misión en estas semanas sean acorde a tu propósito, pero que también podamos entender ese propósito nosotros, no solo para lo que damos hacia los demás, sino también en nuestras vidas. Señor, por favor, guíanos, por favor, haznos dóciles, pero también por medio de tu Espíritu podemos tener esa certeza
y tomar esas decisiones también con madurez, contundentes, de entender aquello que nos das, que nos dices, que no seamos infantiles, que no seamos inmaduros reaccionando de la manera que no corresponde. Ya somos completamente maduros, ya podemos tener la madurez espiritual de entender lo que nos quieres regalar, Señor, de entender con conciencia, con un buen actuar, Señor, de mirar, y suena gracioso, de no juzgar, ¿sí? Porque muchas veces los juzgamientos que hacemos hacia los demás, por sus vidas, por lo que hacen, por lo que creen, por lo que creen, por sus hábitos y demás, no sean forma de nosotros comparar también nuestra vida espiritual. Señor, ayúdame y enséñame a no poner mis prejuicios frente a los demás. Enséñame, Señor, y guíame para hacerme más pequeña, más humilde, entender mejor, Señor, lo que tienes para mí día a día. Bendito sea, Señor, gracias, gracias y gracias, porque no te cansas de dar, no te cansas, Señor, pero también dame la fortaleza a mí para seguir dando y seguir sirviéndote a ti, mi Señor. Bendícenos en esta semana, en este nuevo día, para que podamos seguir dando esos frutos, Señor, que ya es momento de recoger esos frutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar tus promesas y gracias. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos vernos y poder ser mejores seres humanos para en ese caminar del Señor y poder ayudar a los demás, para poder tener esa conversión, ese corazón dispuesto a amar al Señor, al cambio, a no mirarnos solamente esas críticas, sino ayudar para que sea cada día mejor todo. Amén. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo seamos cada vez mejores personas y no juzguemos a los demás. Amén. Amén. Amén, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, mis hermanos, mi comunidad linda. Entonces, finalizamos para hacer la invitación especial, que todas las tardes nos reunimos para recitar el Santo Rosario, tener en cuenta sus peticiones, interceder unos por otros y también invitarlos a nuestros grupos de oración de manera presencial. Estamos en Bogotá en diferentes horarios, diferentes locaciones y también en Suya y Fusagasugá para que nos podamos reunir, acompañarnos y conocer más del Señor. Y por último, recordarles que tenemos una cuenta oficial de Nequi. ¿Esto con qué motivo? Sabemos que las misiones, la evangelización, todo lo que hacemos día a día también necesita de un aporte, de una ofrenda. Entonces recordarles que por este medio también podemos seguir aportando y dando ese granito de arena, ese granito de arena para bendecir al Señor y toda su obra. No es más por el día de hoy. Que Dios los bendiga. Pasen un excelente día. Chao, chao.